absolutamente incorrecto. No quisiese decir antiético. Presidente, de lo único que se trata es de prorrogar la vigencia de una buena ley, de la 29.518, que permitió la formalización de muchas empresas y la reducción de la cantidad de accidentes. Y no es mucha pérdida para el fisco, porque lo que se pierde con esta exoneración se recupera con la formalización de las empresas, que se genera mayor impuesto general a las ventas. Entonces yo les pido que lean con tranquilidad el proyecto de ley. Aún nos falta mucho por formalizar. Todavía existe mucha informalidad. Todavía se ven por ahí, lamentablemente, en forma clandestina algunos buses camión. Todavía se ven empresas en paraderos clandestinos que no brindan garantía de cantidad de choferes suficientes, con horas de trabajo diario no mayores a las previstas por ley y por las condiciones técnicas. Todavía, presidente, se ven algunos carros sin mantenimiento debido. Entonces, no solo tomemos medidas de policía, perfecto, que la policía los intervenga, que los sancione, pero también ayudémosles a formalizar. Conscientemente yo les pido reflexionar, presidente, e insisto, es poco elegante, presidente, hacer política con el dolor ajeno. Muchas gracias. Congresista Lescano, por alusión, tiene usted la palabra. Señor presidente, con el congresista Otárola nos conocemos desde el Congreso pasado. Entonces, es actuar de muy mala fe que a un congresista que sabe cómo actúa como parlamentario diga que se está queriendo hacer política con el dolor ajeno. Eso me parece pues patética de un parlamentario que conoce a su colega, ¿no? Y que sabe que en el transcurso de nuestra carrera política no recurrimos, congresista Otárola, a ese tipo de manipulaciones. En segundo lugar, señor, me parece que más bien el congresista Otárola se ha equivocado pues de discurso, porque, señor, el problema actual en las calles no es la cuestión de formalización, no es. Eso se da paulatinamente. Están diciendo que 3 años van a prorrogar la exoneración del pago de impuestos. El asunto inmediato, señor, es la muerte de los peruanos. Y el Parlamento seguro que no va a decir nada, nos vamos a cerrar la boca, no vamos a decir nada porque es hacer política. Por favor, dele tiempo para que culmine. ¿Qué clase de argumento es ese, señor? Si nosotros supervisamos, fiscalizamos a las autoridades, y si hay muertos nos debemos quedar calladitos. No, pues, señor, tenemos que decir algo. Tenemos que decir que venga el ministro de Transportes para dar explicaciones qué está haciendo. Varios parlamentarios han dicho que ni siquiera ha explicado nada en las comisiones respectivas. ¿Cuál es el mecanismo para traer un ministro? En el pleno, señora, una comisión. Que venga el pleno, señora, a razón de este proyecto presentado por el Ejecutivo. Pero es un asunto central porque todos los días se mueren peruanos, señor presidente, y el ministro nunca sale a dar una explicación ni a tomar medidas. Está con el presidente de la República en las inauguraciones, feliz y campante y sonriente. ¿O eso no lo ve el congresista Otárola? Ve el congresista Otárola eso y todos los colegas. Un parlamento responsable, señor, exige que venga el ministro. Para eso está el parlamento, señor presidente. Por eso yo insisto en mi cuestión previa, que venga el ministro de Transporte, señor, porque este no es un asunto que puede derivarse la próxima semana. Por favor, culmine, congresista. Bien, gracias, presidente. Es un asunto que se debe encarar en forma inmediata, señor presidente. Por eso yo pido, señor, que la cuestión previa es que venga el ministro, como estamos en la legislatura extraordinaria, y como siempre es, digamos, una práctica parlamentaria, que se les cita a los ministros si están acá. Para eso está el Parlamento, señor. ¿Qué miedo hay que venga el ministro? No es una interpelación, señor. No es una censura. Que dé la cara y que dé explicación. ¿Para qué quiere esto? Bueno, ya nos ha explicado los de los impuestos, que nadie se va a morir si viene antes el ministro, señor, de Transporte, pero que hay que actuar, señor, frente a lo que está pasando en nuestro país. O eso lo dejamos a un lado y vamos como, digamos, autómatas en la parte teórica. En la parte teórica, señor. No, pues, señor, tenemos que encarar los problemas
que hay en nuestro país. Congresista Andrade, para una precisión. Ya. Perdón, congresista, un momentito. Congresista Otárola. Funciona, congresista Gamarra, presidente. Congresista Gamarra. Gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Definitivamente, todos los peruanos lamentamos la muerte de 30 ciudadanos a causa de un accidente. Un accidente que, de acuerdo a la información que tenemos, señor presidente, no se trata de que el carro era ya de condiciones antiguas, era del 2012 y adicionalmente estaban los dos choferes. Se trata de un accidente que se puede producir en cualquier momento y eso sabe el congresista Lescano. De acuerdo al criterio del congresista Lescano, que alguna persona tenga un accidente saliendo de acá del Congreso, que se fracture el pie y la mano, tendríamos que determinar la responsabilidad también en el ministro de Salud. Tendríamos que llamar al ministro de Salud, a la ministra de Salud. Si por A o B de repente existe algún accidente, que se produzca accidente, señor presidente, tendríamos que llamar al ministro del sector. Eso ya resulta hasta cierto punto tendencioso, tratar de vincular, ¿no es cierto?, alguna responsabilidad al sector cuando se trata de un accidente. Por favor, congresista, culmine. Un accidente, señor, que implica una responsabilidad civil y penal. Responsabilidad penal para las personas que hubiesen estado manejando el vehículo y la responsabilidad civil para la empresa que en algún momento tenga que asumir la reparación civil que corresponda. Y necesariamente tendrá que procesarse e investigarse. Pero definitivamente es un accidente, señor presidente. Y no por todos los accidentes vamos a tener que llamar a los distintos ministros del sector. Eso ya resulta tendencioso, señor presidente. Nadie está libre de tener un accidente en cualquier momento. Nadie, señor presidente. De modo que por accidentes no vamos a estar trayendo, señor presidente, a los ministros. Por favor, culmine. Señor presidente, definitivamente todos lamentamos estos hechos, pero cada cosa en su contexto y dentro de las competencias que corresponda a cada institución. En ese contexto, señor presidente, yo definitivamente lamento que se trate de vincular situaciones accidentales ya a responsabilidades relacionadas a cada uno de los sectores. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Otárola, por favor. Termino brevemente. Si herió la susceptibilidad del congresista Lescano, a quien realmente estimo bastante, retiro las palabras. Es un gran amigo y una excelente persona. Pero él está dando la razón que el ministro es un ministro que trabaja. Nos dice, paren inauguraciones, perfecto. Se están inaugurando la gran cantidad de obras que se están haciendo. Lo triste sería que no estén en inauguraciones. Y en este caso, presidente, esta es una empresa formalizada, que cumplió los requisitos, tenía GPS, tenía los 2 choferes, tenía control. O sea, aquí no ha existido descuido del ministerio. Entonces, por eso les pido serenidad. Y el congresista Lescano dice, ¿qué hacemos viendo esta ley si se están muriendo los peruanos? Que estamos viendo esta ley porque esta es la ley agendada, esta es la ley en debate, esta es la ley que estamos discutiendo y por lo tanto tenemos que verla. Conscientemente, no, si quiere que venga el ministro, que lo solicite de acuerdo a los canales que el reglamento del Congreso prevé. Gracias, presidente. Congresista Andrade, usted pidió la palabra para una precisión. Sí, gracias, presidente. Sí, lo que quiero decir es que el tema de este proyecto de ley, claro está, es la prórroga de la ley 29.518, que es para que gocen del beneficio de la devolución del equivalente al 30% del impuesto selectivo al consumo, que forma parte del precio de venta del petróleo diésel. Este beneficio vence el 5 de julio del presente año. Estamos a unos días de ese vencimiento.
Eso es lo que tenemos que ver. Eso exclusivamente es, ¿prorrogamos o no prorrogamos? Si no prorrogamos, es muy sencillo, automáticamente van a subir todos los pasajes. Eso es lo que estamos debatiendo en el fondo. ¿Queremos que suban todos los pasajes o queremos darle el beneficio a los transportistas de que gocen de esta exoneración para que no suban todos los pasajes? Esa es la discusión de fondo. Eso es lo que tenemos que aprobar hoy día de hoy para que esto que va a vencer el 5 de julio, y ustedes saben los feriados que van a haber antes del 5 de julio, pueda ser aprobado esta misma noche. A ese es el tema, señor presidente. Gracias. Congresista Pasa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Al margen de que dos colegas se conozcan, yo creo que estas intimidades no vienen al caso. Creo más bien firmemente, señor, de que este proyecto en su primera parte es de suma trascendencia. De suma trascendencia porque se trata de corregir algunos errores y la única manera constructiva de que se corrija estos errores es precisamente la formación de una comisión especializada. No esperemos más accidentes, no esperemos que venga el ministro, porque su presencia no va a ser la solución. La solución está en que debe comenzarse a caminar. Yo no sé, el colega Lescano sufre pues de ministeritis, creo, porque les gustan los ministros, no sé por qué. Aquí se trata de corregir errores. Todo cambio, toda transformación siempre es sostenido de que se puede tener en cuenta para mejorar. Y más aún, señor, si me permite, que aquí, referente a los accidentes, hay una gran responsabilidad de parte de la Sutran. Hace tiempo en la Comisión de Transportes, porque cada rato viene el señor ministro de Transportes a dar explicaciones, y aquí están los miembros de la comisión que la componen de las diferentes bancadas, y se da los razonamientos en cuanto al manejo del transporte. Y en ese sentido, señor, la Sutran debe ser reestructurada, porque la Sutran no juega un papel preventivo, sino punitivo, porque lo que le interesa son multas que van de 1, 2 hasta 10 unidades impositivas tributarias, señor. Y en ese contexto creo la Sutran debe ser reestructurada, porque los accidentes se producen constantemente por una falla humana porque las escuelas que están a cargo de la supervisión de Sutran, señor, no tienen el control necesario. En este momento no hay choferes capacitados para poder manejar ómnibus ni camiones. Por eso son los accidentes, señor, porque estas academias o estas escuelas profesionales que dan los brevetes o licencias de conducir se han mercantilizado, se han convertido en verdaderos fenicios en cuanto al transporte, señor. Por eso creemos que debe de reestructurarse la Sutran, debe de supervisarse las escuelas profesionales. Por eso, señor, creemos de que es posible de que nosotros hagamos un poco de conciencia y podamos aprobar este proyecto. Considero, señor, de que es urgente. El señor ministro puede venir. Yo creo que esa es la característica de este gobierno, de dar siempre la cara, ministro, que es solicitado su presencia. Por favor, dele tiempo para que culmine. Agradeciendo su gentileza, señor presidente. Creo de que su presencia es urgente para que nos dé las explicaciones, pero su presencia no va a ser la solución al problema. Por otra parte, señor, en cuanto al selectivo del consumo, no se está hablando del 100%, del 30% que se le exonera a los transportistas. ¿Y por qué no nos preocupamos también de que las compañías de aviación, señor, no pagan ni un centavo por impuesto selectivo al consumo? De eso no nos preocupamos mucho, pero sí vemos cuando se quiere prorrogar, que es urgente prorrogar porque es un aspecto social. En ese sentido, me permite con su anuencia, una interrupción. El colega Pari.
Congresista Pari, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que el tema es concreto. Nadie renuncia el control político, que es una de las funciones del Congreso. Está bien, esa es una parte de la función. Ahora estamos viendo un tema y una propuesta legislativa concreta. Y lo concreto es que el 5 de julio vence esta situación de este beneficio de la devolución del impuesto selectivo al consumo, que equivale a un 30%. Eso es lo concreto. Si no se prorroga, hay dos situaciones. Se paraliza el proceso de formalización. Es importante formalizar, es importante, hay que avanzar eso. Pero si no se prorroga, simplemente se paraliza el proceso de formalización. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no se prorroga, simplemente regresa el impuesto selectivo al consumo a su valor normal. O sea, ya no se devuelve el 30% y suben los costos en términos de transporte terrestre. Y eso es sumamente objetivo. ¿O queremos una respuesta de subida de pasajes, subida de transporte de carga? ¿Queremos esa respuesta? No. Yo creo que es importante de una vez abordar el tema. Congresista Apasa, culmine, por favor. En aras del tiempo, yo creo que con la explicación que se ha dado, si lo permite la presidencia, para mí no hay ningún inconveniente, colega. Me pide una segunda intervención el colega Lescano. Congresista Lescano, tiene usted la palabra. Señor presidente, falta 15 días para el vencimiento del plazo. Incluso el mismo 5, el Congreso puede aprobar la exoneración y ampliarlo o fijar el plazo por 3 años. Eso no es ningún problema, señor. Pero lo primero es lo primero. Si aquí hay un problema de accidentes con resultado de muerte, señor, eso lo ponemos en segundo plano y los colegas quieren que se vea la cuestión de impuestos en primer lugar. ¿Y qué nos alarmamos de los incrementos de las tarifas, señor? Si cada fin de semana largo 100%, 150% o 200% incrementan. Dicen que es la oferta y la demanda. Así dicen. Entonces, señor presidente, yo creo que no es ninguna justificación, señor, esto del vencimiento de plazo de los impuestos. No es ninguna justificación. El Congreso puede en cualquier momento resolver esto. Pero primero la vida de los peruanos, pues, señor presidente. Quedan mutilados, quedan muertos. No sé si han visto por los canales de televisión. Por favor, culmine, congresista. Señor, nosotros tenemos la suerte que no tocan a nuestros parientes, a nuestros familiares, pero hay gente que sí les toca. Entonces, el ministro tiene que venir acá, señor, y sí se gana mucho, porque nos va a explicar qué va a hacer. Sí se gana mucho, señor, porque es el responsable del sector. Entonces, yo creo que sí es importante, señor, la presencia del ministro aquí en el Pleno del Congreso para tocar un problema de fondo que están sufriendo los peruanos. Yo le agradezco la interrupción al congresista Paz. Congresista Paz, tiene usted la palabra. Para terminar, en los supuestos que tiene el colega Lescano. En estos supuestos, el 5 de julio, tenemos temas tan importantes y tan trascendentales como el servicio civil, tenemos el problema de Defensoría del Pueblo y tantas autoridades que hay que nombrarlo. ¿Creen por ventura, señor, que va a venir el ministro y va a solucionar el problema hasta el 5 de julio, más bien con la dación y aprobación de este proyecto? El 5 de julio ya vamos a tener la comisión, señor. Avancemos. Eso no es obvio para que no se haga presente posteriormente el señor ministro, porque el señor ministro va a seguir siendo ministro después del 28 de julio, así que ¿cuál es nuestra preocupación? Gracias, señor. Congresista Bedoya, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que el proyecto que estamos debatiendo es una clara muestra de la improvisación y de la ineficiencia del Estado. En primer lugar, distingamos, la ley tiene dos aspectos o alcances. La primera de ellas es formar una comisión. Creo que acertadamente Manuel Damert ha expresado en su intervención que para formar una comisión basta un decreto supremo y no una ley. Pero ¿para qué quieren formar la comisión? Esto es de Ripley. Quieren formar una comisión
para analizar la problemática de la formalización del transporte terrestre de carga y de personas. Y entonces, ¿qué han hecho hasta el momento? ¿Recién van a comenzar a investigar cuál es el problema? Eso evidencia una ineficiencia del Estado, señor presidente. ¿Que hay la urgencia porque el plazo vence el 5? Bueno, tenemos, como ha dicho el señor Lescano, 15 días. Y si para el 5 no lo hemos aprobado, puede hacerlo el día 6 o el 7 la comisión permanente. No se acabe el mundo el 5. El 5 de julio no es la fecha límite, porque perfectamente esto puede la comisión permanente asumirlo y verlo en los días posteriores. Pero adicionalmente, señor, la segunda parte del proyecto, que es, como dijo el presidente de la Comisión de Economía, lo medular, consiste en una prórroga por 3 años más de unos incentivos tributarios. Estos incentivos tributarios que fueron dados por Ley 29.518 es una norma que responde al mes de abril del 2010. O sea, hace 38 meses está vigente esa norma. ¿Qué ha hecho el Estado durante esos 38 meses en que se supone que era un tiempo más que suficiente para hacer la formalización de todas las empresas? Ahora se nos pide 3 años más. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 1? No hay ningún sustento. A ojo de buen cubero dicen 3 años más. Han sido incapaces de arreglar el problema en 38 meses y piden 3 años más. 3 años más que yo de repente considero que es conveniente que lo diga el ministro, no necesariamente viniendo al Pleno, a la Comisión de Transporte, que lo puede recibir mañana mismo. Pero creo que sí se deben dar explicaciones al Parlamento, señor, que han hecho durante los 38 meses pasados. ¿Por qué no se ha culminado el proceso de formalización? ¿Qué justifica 3 años más de prórroga y de repente se necesita un tiempo menor? ¿Y por qué no han sido eficientes en exigir la formalización? Entonces, la ausencia del ministro creo que no se justifica y su presencia sí es exigible. No necesariamente para dentro de una semana este pleno, pero puede ser en los próximos días citado con carácter de urgencia a la Comisión de Transporte. Y finalmente, señor, este proyecto, como los últimos 2 o 3 que hemos visto esta noche, evidencia que si se quiere legislar con seriedad y con responsabilidad, yo haría una invocación a los voceros de los grupos políticos que tan alegremente están exonerando del trámite de comisión proyectos como este que ha entrado el día de hoy por mesa de partes y que su... Dele tiempo, por favor, para que continúe. Y que suscita una serie de minutos de pérdida debatiendo si debemos verlo o debemos postergarlo, si debe el ministro venir o no debe de venir. Todo lo cual, señor, demuestra que quienes alegremente, no diré irresponsablemente, pero sin sopesar debidamente las cosas, exoneran del trámite de comisiones sin siquiera consultar con los presidentes de las comisiones que debieran dictaminar y en consecuencia recabar la opinión de ellos si es un proyecto que merece pasar de frente al Pleno o amerita previamente el paso a una comisión para que se investigue el tema y se dilucide correctamente su procedencia o no. Yo haría entonces esa invocación a los voceros, incluyendo el de mi bancada, que es uno de los que firma la exoneración de este dictamen, en este caso concreto que estamos debatiendo, señor. No perdamos el tiempo discutiendo si discutimos o no. Si es que actuaran con más serenidad, nos evitaríamos mucho tiempo de pérdida, señor. Congresista Molina Martínez, tiene usted la palabra. Después del sexto. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto, a petición de los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor, hemos hecho la invitación al señor ministro para que nos explique justamente esa inquietud y esa preocupación de los congresistas. El señor ministro ha explicado claramente que estos accidentes no se debe y no es la responsabilidad del ministro, sino que
las carreteras están clasificadas en vía nacional, en vía regional e incluso en vías de gobiernos locales. Entonces, si hablamos de accidentes, ha dicho bien claro que el 0.2% es responsabilidad del gobierno nacional o de la carretera nacional o de la vía nacional, y los otros son responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Por lo tanto, creo que esas imputaciones que se vienen realizando al interior de este hemiciclo no tienen fundamento, porque ya eso ha sido explicado. Y por lo tanto, señor presidente, creo que sería insulso invitar al señor ministro para que nuevamente solamente toque los temas que ya ha explicado. Y además le digo, señor presidente, de que es necesario la aprobación de este proyecto. Creo que ya ha sido a saciedad que todos los que han intervenido han dicho que no podemos aceptar ni permitir de que se suban los pasajes. Y necesitamos la formalización del transporte público. Por esos motivos, señor presidente, yo rechazo algunas expresiones de invitar al señor ministro a este hemiciclo, porque él ya explicó demasiadamente. Muchas gracias. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo no sé dónde habrá explicado el ministro, si en algún cenáculo, en alguna reunión, pero aquí en el Pleno, presidente, el ministro no ha explicado nada. Y la verdad es que se trata de un ministro favorito. No olvidemos que es uno de los que está desde el primer día y desde la campaña electoral estaba asignado como uno de los hombres claves en la financiación de la campaña electoral del Partido Nacionalista y de la propia señora Nadine Heredia, esa empresa de soluciones capilares, no sé cómo se llamaba la famosa empresa. Pero en fin, señor, parece ser un intocable. ¿Qué le cuesta al ministro? ¿Qué le cuesta al ministro? Si están presentando el proyecto de ley a las 3 de la tarde, estar atento y venir a sustentar el proyecto. Ya no diremos pues ya que se vea toda la explicación del tema de transporte, a sustentarlo. Porque es evidente, presidente, que aquí lo que van a hacer es simplemente prorrogar un estado de cosas que no ha solucionado los problemas. Esto sí se hizo efectivamente en el gobierno anterior. Los formales dicen, devuélvanme parte de lo que estoy gastando porque si no, no puedo competir con el informal. ¿Y qué cosa pone el formal para impedir que puedan seguir habiendo todos los desaguisados que hay en el transporte? No solamente los accidentes, que aquí se han presentado como si fuese un accidente que tiene uno, a cualquiera le pasa. Señor, hay accidentes todos los días. Y todos los días de 20 muertos para arriba, presidente. Y no son solamente los informales, también son los formales. Y el ministro no puede venir a dar la cara en eso ante el Parlamento. Primer tema, presidente. Pero el segundo tema es el tema integral. Porque la pregunta sustantiva es, si esto es bueno o no es bueno, bueno, a lo mejor sí es mejor tenerlo que no tenerlo. Y probablemente entonces tengamos que votar a favor por un tema de urgencia, aunque no sé por qué hoy día. Pero el tema de fondo, ¿cuál es? La pregunta que se le tiene que hacer al ministro. Señor ministro, ¿qué está haciendo el gobierno para mejorar las carreteras del Perú? Dígame, ¿qué carretera? El congresista Molina ha mencionado las carreteras nacionales. Ya, muy bien, las regionales, etcétera, se las vamos a dejar a los gobiernos regionales. Carreteras nacionales. ¿Qué carretera nacional en estos momentos está haciendo el gobierno? Siquiera una mejora, parchados. Nada, presidente. Ni siquiera han firmado la adenda de la carretera que va de Chincha a Ica. Ni siquiera le han firmado la adenda. Se trata de un simple requisito que se dejó hace 2 años, presidente, no lo firman. Por burocracia, por desidia, por abandono. Ni una. Entonces, ahí están las responsabilidades, pues, presidente. ¿Por qué se caen los buses? Porque hay más buses, hay más transporte, pero la carretera sigue siendo la misma carretera, presidente. Carreteras de una vía y de una vuelta, desde Chosica hasta Chanchamayo, hasta Pucallpa. Entonces, no se ha avanzado, ni se ha invertido, ni se invierte, ni se continúan las inversiones. ¿En qué quedó, presidente, la carretera longitudinal de la sierra que prometió el candidato señor Ollantumala? ¿Dónde está? ¿En qué momento se ha comenzado la primera piedra? Yo no sé, aquí se dijo, creo que el congresista Lescano dijo, al ministro está inaugurando. Ni inaugurando se le ve, presidente. Inaugurando el ministro, acompañando inauguraciones de otros sectores, o acompañando a la primera dama. Pero inaugurando una carretera, ¿cuál? Que mencionen una, presidenta, acá hay 47 parlamentarios que pueden buscar a saber, que me mencionen una carretera de carácter nacional que se haya inaugurado y que se está trabajando en estos momentos por el gobierno. Ninguna. Dele tiempo, por favor. Ese es el tema de fondo. Entonces, sí tenemos derecho en el Parlamento
a analizar con el ministro la problemática integral de los transportes en nuestro país. Porque si nos están pidiendo que un proyecto de ley que ha sido ingresado a sala, presidente, a las 8 de la noche, se exonera de comisión, no pasa por ningún dictamen, no pasa por ningún estudio, etcétera, y que votemos, bueno, pues aquí no es cuestión de rechazar que se pida que venga el ministro, si es una prerrogativa sustantiva, presidente, que simplemente le estamos pidiendo que venga a explicar. Si no puede venir ahora, por cortesía, podemos reunirnos después, que venga la próxima sesión, podemos esperar. Pero lo que no podemos hacer es votar en blanco, votar a ciegas, votar sin conocimiento, votar sin respuestas, votar sin que el ministro se digne simplemente a exponerlo de su sector. No es un ministro nuevo, es ministro que está desde el primer día y por lo tanto tiene respuestas que dar, presidente. Entonces yo creo que es un tema elemental. Yo no sé si se ha planteado como cuestión previa, pero el planteo pues como cuestión previa. Primero, que antes de votar esto, que venga el ministro presidente como cuestión previa antes de ir al tema de fondo. Si no, en ese momento, presidente, podemos analizar los temas de fondo. Gracias. Congresista Bedoya, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio yo quisiera preguntar al presidente de la Comisión de Economía, porque estaba revisando el proyecto de ley, mejor dicho, la ley que vamos a prorrogar. ¿Y qué estableció esta ley de hace 38 meses? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, presenta a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República el 30 de enero de cada año un informe de coeficiencia para medir el impacto de lo dispuesto en la presente ley, estableciendo criterios tributarios de formalización, de protección al medio ambiente, de siniestralidad en el sector transporte y de renovación de la flota vehicular. Si en 2 informes sucesivos los resultados muestran efectos desfavorables, se suspende el beneficio para el tercer año. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, preguntar al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas si el 30 de enero de cada año han presentado estos informes que la ley anterior de hace 38 meses dispuso. Y si no lo ha presentado, creo que es un buen motivo para que el ministro dé explicaciones sobre esta materia. Y no vengan a presentarnos ahora un proyecto de ley para formar una comisión y comenzar recién a investigar cuál es la problemática del sector. Finalmente tiene la palabra el congresista Andrade Carmona. Posteriormente pasaremos a consultar la cuestión previa. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Sí, dado el pedido del congresista Bedoya, pido un cuarto intermedio para que traer la documentación que está requiriendo el señor congresista. Gracias. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Lescano Anzieta con el objetivo de invitar al debate del presente proyecto al ministro de Transportes. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. A estas horas de la noche, el presidente de la mesa directiva, en estos momentos recaído en el congresista Luna Gálvez, ha solicitado a la representación nacional marcar la asistencia respectiva para someter a votación la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano, quien ha señalado que se debe invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones acá al Congreso de la República para debatir el proyecto de ley 2388, ley que propone medidas para la formalización del transporte público. Hay que señalar que durante el debate que se dio a raíz de este proyecto de ley,
algunos parlamentarios han señalado que no era necesario la presencia del ministro acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República, pero sin embargo otro grupo de parlamentarios señalaba de que sí es necesario la presencia del ministro de Transporte para que responda con respecto a todo lo que viene ocurriendo correspondiente a su sector, especialmente en el tema de los accidentes que se han estado registrando en las últimas semanas. Es por eso que el congresista Johnny Lescano ha solicitado que el ministro se presente ante el Pleno del Congreso para responder con respecto a lo que viene ocurriendo en el tema de transporte a nivel nacional. Congresista Marta Chávez tiene la palabra para una precisión. Sí, presidente, quiero que me aclaren. La cuestión previa es para que el dictamen vaya a comisión, el proyecto vaya a comisión, o para que acordemos que estamos asumiendo jurisdicción sobre por decirlo de algún modo, sobre este tema, y que eventualmente sea aprobado sin dictamen y que venga el ministro aquí al Pleno cuando podría dirigirse a la Comisión de Transportes. Si me pueden informar, presidente, cuál es el sentido de la cuestión previa que estamos votando, por favor. El congresista Lescano ha pedido una cuestión previa para invitar al debate del presente proyecto al ministro de Transportes. Así es. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 88 congresistas. Al voto, la cuestión previa. Con una asistencia de 88 parlamentarios, la representación nacional somete a votación la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano, quien ha solicitado a través de la presidencia que el ministro de Transportes y Comunicaciones sea invitado acá al Pleno del Congreso para debatir el proyecto de ley 2388, ley que propone medidas para la formalización del transporte público. Son 88 los parlamentarios quienes en estos momentos y a estas horas de la noche hacen el uso de su respectivo voto y de esta manera saber si es que la cuestión previa planteada por el congresista Johnny Lescano es aprobada y rechazada. De ser aprobado, en los próximos días estaría viniendo hasta el Pleno del Congreso el ministro de Transportes y Comunicación, y juntamente con la representación nacional se debatiría este proyecto de ley 2388, ley que propone medidas para la formalización
del transporte público. Esto es lo que estaba ocurriendo a estas horas de la noche acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 50 congresistas, en contra 34, abstenciones 2. La cuestión previa ha sido aprobada. Se suspende el debate del proyecto 2388, que propone medidas para la formalización del transporte terrestre, y se procederá a invitar al ministro de Transportes. Siguiente punto. Proyecto de ley 2389. Se propone declarar de prioritario interés la atención integral de la salud de los estudiantes de educación básica regular de las instituciones educativas públicas del país y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2389, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, exonerado de trámite de envío a comisión por la Junta de Portavoces, por el que se propone declarar de prioritario interés la atención integral de la salud de los estudiantes de educación básica regular de las instituciones educativas públicas del país y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud. Tiene la palabra la congresista Shefer Cuculiza. Gracias, presidente. Voy a solicitar una cuestión previa para que pase a la Comisión de Salud, pero este proyecto acaban de alcanzármelo hace unos 35 minutos. Hemos estado analizando el contenido, es bastante interesante, es algo bastante importante para complementar el programa Caliwarma, para que sea un programa con objetivo y que pueda cumplir metas. Esto ya se le ha solicitado varias veces a la ministra del MIDIS, que tiene que trabajar con este componente en el tema de salud. Yo me comprometo como presidenta de la Comisión de Salud a hacer una sesión extraordinaria el día lunes y martes, y acá convoco a todos los miembros de la comisión para poder trabajar este proyecto hecho por el Ejecutivo, que parece bastante positivo e importante para una población tan vulnerable como es nuestra niñez y adolescencia, para que podamos tener un dictamen preparado el mismo día lunes y martes y pasarlo a la mesa directiva para que pueda ser visto el mismo miércoles luego del proyecto de servir. Gracias, presidente. Solicito la cuestión previa para que regrese a la Comisión de Salud y quiero contar con el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Salud porque es un tema importante y es parte de nuestra responsabilidad la salud de la población. Gracias.
Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Schaeffer Cuculiza para que el proyecto pase a la Comisión de Salud. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Congresista Guevara, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, para pedirle a la Presidenta de la Comisión de Salud que en su momento también nosotros presentamos un proyecto para que se dé el CESIS a los estudiantes de las universidades públicas. Por lo tanto, por su intermedio le pido a la congresista Carla Schaeffer, como Presidenta de la Comisión de Salud, para que también se agrupe este proyecto de ley para este proyecto. Le pido por intermedio suyo a la Presidenta de la Comisión de Salud para que lo también acumule el proyecto que en su momento le presentamos. Gracias, Presidente, gracias. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Congresista Schaeffer, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, acá se trabaja con mucha responsabilidad. Efectivamente, hay 3 proyectos y uno creo que es del congresista Mesías Guevara, que concuerda con esta iniciativa del congresista, así que lo invito el día martes a participar en la comisión extraordinaria que vamos a hacer para poder sacar este proyecto adelante y poder incluir su iniciativa, congresista Guevara. Así se debe trabajar. Gracias. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 86 congresistas. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 85 señores congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más Acuña, Virgilio, Verde, Acuña, Richard. Entonces, Hacha, Verde. Finalmente, 87 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada.
Se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones. Modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la comisión permanente correspondiente al periodo anual de sesiones 2012-2013. Comisión de Educación. Ingresa como accesitario el congresista Acuña Núñez. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. Ingresa como accesitario el congresista Co Aguilar. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Ingresa como accesitario el congresista Romero Rodríguez. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Comisión Permanente. Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Rimarachín Cabrera. Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. El congresista Acuña quiere hacer uso de la palabra antes de dar la entrada a la sesión. Gracias, presidente. De la mano con lo expuesto con los diferentes presidentes de comisión, con fecha 13 de junio, la Junta de Portavoces acordó exonerar de trámites de comisión un proyecto el 2026 que lo teníamos agendado para el día de hoy. Así que, de la misma manera, solicito una cuestión previa para que el proyecto regrese a comisión y el día martes podamos dictaminarlo en la Comisión de Descentralización. Gracias. Bien. Pero este es Comisión de Descentralización. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Acuña para que el proyecto de ley 2026 pase a la Comisión de Descentralización. Marcar asistencia para proceder a votar. ¿Qué tiene internet? Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 75 congresistas al voto.
Votación cerrada. Han votado a favor 43, 27 en contra y 2 abstenciones. Más Chiván, verde, Schaeffer, verde, López, verde, Valle, rojo, Díaz, verde, Delgado, rojo, Lescano, verde, Hacha, rojo. Finalmente, 48 a favor, 29 en contra, 2 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Pérez Tello, verde. Belaúnde, verde. Se solicita la dispensa del trámite de la sesión del acta para efectuar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión.